La tercera parte de la población mundial no ha sido aún alcanzadas con el mensaje de las buenas nuevas. Dentro de este contexto, la Iglesia está llamada para llegar a estas regiones, pero antes debe capacitar a gente con llamado, pasión, sacrificio y amor por esa población necesitada de Dios. Recuerda, Iglesia del Señor, enviando, sosteniendo y orando, estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Contáctanos a nuestro WhatsApp 048-785-3193, para los que viven fuera de Europa, marcar el 032. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14, 15. La obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Hudson Taylor. Gracias, Shirley. El complejo de langosta, parte 2. Ya hablamos acerca de ello en el video anterior. Los famosos misioneros del pasado. No hay base bíblica para sostener que antes de enviar misioneros al extranjero debemos terminar la tarea en nuestra propia patria. Si esto fuera así, Hudson Taylor, el gran misionero al interior de la China, no habría salido hacia ese país, la China, ni Guillermo Carey a la India, ni Carlos Studd al África. Obviamente había mucho por hacer en la Inglaterra de sus días. Pero aquellos grandes varones de Dios fueron a esos países donde sentían que iban a ser más útiles y salieron desafiados, incluso la incomprensión de muchos de sus compatriotas. Los creyentes de hace 80 o 100 años atrás en Estados Unidos, Suecia, Alemania o Escocia creían que la obra de Dios no se circunscribía solo a sus respectivos países. Por eso las iglesias de esas latitudes nos hicieron llegar sus primeros misioneros con la preciosa semilla de la palabra de Dios. Ellos fueron los que con su abnegado trabajo dieron nacimiento a la obra evangélica en nuestra tierra. Mire, difícilmente estaban aquellos hermanos e iglesias mejor preparados para la obra misionera foránea que nosotros hoy en Latinoamérica, y quizás abro comillas, aquí, palabras propias mías, quizás acá en Europa. Actualmente contamos con millones de evangélicos en nuestros países. Pero, ¿cuál habría sido el destino eterno de muchos de nosotros si tales consagrados pioneros de lejanas tierras se hubieran quedado en donde vivían? Quizás pensando que allí era muy necesario, o eran ellos necesarios, sin sentirse responsables de ir más allá de sus fronteras nacionales. Ahora, hablemos de privilegiados espirituales. Utilicemos este término. En nuestros países, si alguien busca
la eterna salvación, tiene, escuche lo que le voy a decir, tiene libre acceso a varios medios como para ser guiados a un encuentro personal con Cristo a través de la fe en Él, sin tener que moverse mucho de su lugar o andar buscando demasiado. Diría que casi cualquier latino tiene a su alcance ahora, y más aún en estos momentos sin precedentes de gran apertura y crecimiento de las iglesias, amigos evangélicos, Biblias, audiciones radiales, cruzadas masivas, folletos, etc., que con suficiente eficacia podrán conducir sus pasos al encuentro del Salvador. Si se pierde, no es porque no supo o no pudo, sino porque no quiso. La Biblia dice: el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en San Juan capítulo 3, versículos 36 y 18. Pero hay millones que viven en Turquía, Afganistán, Mauritania, Mongolia, Japón, Yemen, Libia, Dubái, Albania, Bangladesh, India, Zanzíbar o en las tribus del Mato Grosso o Colombia, que se están perdiendo las inconmensurables bendiciones del Evangelio. No porque no quieran o rehúsen creer, sino simplemente debido a que aún no le llegó a ellos la noticia de que Dios hace 2000 años atrás proveyó la medicina para curar sus pecados. El conocido Oswald Smith se preguntaba: ¿por qué tendrán que escuchar los hombres 2 veces el Evangelio antes que todos lo hayan oído por primera vez? Es una interesante pregunta. Ahora, el granero del mundo. Hablemos del granero del mundo. Años atrás, mi patria, habla el misionero y pastor Federico Pertusi, fue considerada como el granero del mundo por diversas razones. Eso pasó a ser historia, aunque las riquezas agrícolas, ganaderas de su pródigo suelo siguen siendo las mismas de antes. Si las condiciones sociopolíticas los permitieran, hoy Argentina podría volver a ser el granero del mundo que fue una vez. De manera similar, las iglesias evangélicas disponen de un incalculable capital en cuanto al número de miembros, cultura general, conocimientos bíblicos, formación eclesiocéntrica y nivel económico de vida que de encenderse
como debiera la pasión misionera dentro de su seno, nos llevaría a ser uno de los principales graneros espirituales, exportando misioneros a este hambriento y desesperado mundo. Evangelistas y pastores de mi país, dice el pastor Federico, son reclamados y bien recibidos a lo largo y ancho de toda América. Algunos de ellos que fueron a servir al Señor en el extranjero desarrollan un ministerio exitoso y de gran repercusión. Pero hasta el presente, por lo visto, gran parte de ellos han salido a título personal, sin que el pueblo de Dios estuviera detrás, enviando y sosteniéndoles como corresponde, como debe corresponder a todos. Esto debería cambiar. Necesitamos desarrollar en nuestras congregaciones locales una fuerte toma de conciencia misionera que posibilite a los hombres y mujeres escogidos de Dios el salir hasta lo último de la tierra y ser sostenido dignamente mediante nuestras oraciones y nuestro interés y dinero. Es lo lógico y es lo que debería ser y lo que deberíamos nosotros considerar. Es verdad que aquí en casa, dice el doctor Federico Pertusi, estamos lejos de haber terminado todo lo que nos queda por hacer. Y deberemos continuar evangelizando, plantando iglesias y fortaleciendo a los creyentes. Pero las muchas puertas que se nos abren, lo avanzado de la hora en que vivimos y el claro mandato de nuestro Señor Jesucristo, nos imponen la ineludible responsabilidad de participar simultáneamente en la evangelización mundial, también a nosotros los latinos. Hay una nueva generación y quizás una nueva generación ha nacido. Nuestra mirada vuelve otra vez a Israel. Ya han pasado 40 años. Una nueva generación se ha formado, mientras tanto, en el desierto. No ha aumentado sustancialmente, ni en número, ni en habilidades militares, ni en pertrechos bélicos. Pero esa nueva generación de israelitas, ahora sí, confiados en el poder de Dios y dispuestos a obedecer, se lanzan a la conquista de la tierra prometida y lo logra. Es que por fin, Israel ha logrado despojarse de aquel complejo de langosta que tanto tiempo le paralizó e incapacitó para avanzar hacia la meta. El nuevo pueblo de Dios, los creyentes, en este caso latinoamericanos, estarán hoy libres de aquel complejo de langosta y podrán en la presente generación lanzarse más allá de las fronteras nacionales y hacer un aporte decisivo a la evangelización
mundial? Es una buena pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Estimado amigo que me escucha, ¿cuál será su parte en el cumplimiento de la gran comisión? Esa comisión que el Señor estableció para todos nosotros. ¿Cuál será su parte en el cumplimiento de esa gran comisión en la cual todos nosotros estamos implicados, involucrados y debemos, con esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, llegar hasta lo último de la tierra? Saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. En el próximo video seguiremos ahondando basado en el libro del doctor Federico Pertusi, esperando que cada presentación resulte de bendición para todos ustedes. Repito, utilizando como base el despertar de las misiones del pastor Federico Pertusi. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Buenas noches.